buenas tardes. Me da gusto estar aquí en Nesa. Ya he estado varias veces en esta parte del Estado de México. Recorrí 21 estados de la República defendiendo la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República. Aquí estuve en Chimalhuacán, estuve en Ecatepec, estuve en Chalco, pero también recorrí la parte del Estado de México norte, Tlacomulco, Villa del Carbón, el sur, Tlatlaya, Temoaya, por supuesto Toluca, Ixtlahuaca y otros 20 estados más de la República. Vamos a unas elecciones el próximo 2 de junio. Y hay una candidata que está diciendo una sarta de tonterías sobre cuestiones energéticas, que presume de ser una ingeniera chingona, dice ella, cuando en realidad está demostrado, yo lo demostré, yo soy profesor, soy formador en facultades de ingeniería, y yo demostré que el informe técnico que utilizó para que la UNAM de mala manera le validara su título de ingeniera, está copiado. 33% de su informe técnico está copiado, que ni siquiera es una tesis. Se supone que le dieron un título de ingeniero en sistemas computacionales, presume de diseñar edificios inteligentes. Pues yo leí su informe técnico, porque en la izquierda somos serios, no andamos inventando fake news. Yo lo revisé y yo formo ingenieros en sistemas computacionales. Y lo que me sorprende es que en su informe técnico no hay una sola línea de código de programación. Dice que hace edificios inteligentes cuando en realidad se dedica a instalar aire acondicionado. Eso no tiene nada de inteligente y de servicios inteligentes. Bueno, pero yo vine a hablar un poco, me pidió Paloma Sáenz, de hablar porque esta señora y los panistas y los priistas y gente desinformada vienen a pontificar sobre las energías limpias y renovables. El problema es que no nos dejan debatir con ellos. A mí no me invita Televisa, no me invita Milenio, no me invita Televisión Azteca, ni Radio Fórmula, jamás me han invitado. Y hace tiempo, cuando algún medio tradicional, esto en Querétaro, Televisa Querétaro, cuando me han invitado a debatir con panistas, no llegan los panistas. Unos dicen que les dio diarrea, otros que les dio jaqueca, otros que les salió un imprevisto, que dejaron los frijoles en la lumbre y no llegan. Porque no se atreven a debatir con gente que sí sabe. Y miren, el tema es relevante, muy relevante. Porque el tema energético, el gobierno de la 4T lo ha puesto sobre la mesa, aquí en esta explanada, en Nesa. Antes los medios de comunicación se apropiaban, vendían una bola de ideas, trataban de engañar a la gente que se deja engañar. La gente que se deja engañar es la gente que le falta información. La Brigada para Leer en Libertad, Morena, la 4T, estamos haciendo un esfuerzo por llevar información. Estuve en Hermosillo, en un foro invitado por el periódico español El País sobre desarrollo sustentable. Y bueno, ellos me invitaron, ellos me pagaron el viaje y se fueron de espaldas porque cuando yo inicio mi intervención no se le esperaban. Yo comencé diciendo, no existen energías limpias. No existen. Cuando Xóchitl Gálvez habla de energías limpias, no sabe de lo que está hablando. No existen energías limpias. Sí, renovables sí, pero asocian renovables con limpias. Eso no existe. Ellos hablan de energías limpias en la energía solar y eólica. Extrañamente, nada más en eso. Pero miren,
El problema que tiene el PAN y el PRI y la señora panista Xóchitl Gálvez, que comenzó su carrera política con el gobierno del panista Vicente Fox, que tenía a un narco como director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York, y del cual la señora Xóchitl Gálvez no dice nada. La señora Xóchitl Gálvez fue candidata del PAN a gobernar el estado de Hidalgo, no ganó. La señora Xóchitl Gálvez fue funcionaria en el gobierno panista de Vicente Fox. La señora Xóchitl Gálvez fue delegada de la Miguel Hidalgo por el partido Acción Nacional y actualmente es senadora plurinominal por el PAN. Aquí aplica lo de grazna como pato, camina como pato, es pato. La señora es ultrapanista. La acabamos de ver en un debate el 7 de abril, domingo 7 de abril, donde la señora todavía quiere engañar a gente ingenua diciendo que no milita en ningún partido político y que nunca va a militar en un partido político, porque nos quiere engañar a gente de que entonces dicen que es ciudadana. Yo milito orgullosamente en Morena. Eso no me hace que no sea ciudadano. Soy tan ciudadano como la señora Xóchitl Gálvez. Pero a Xóchitl Gálvez le da vergüenza decir que es panista. Le da vergüenza. A los de Morena no nos da vergüenza decir que somos de Morena. Pero a los panistas sí. Y entonces trata de engañar a la gente. Bueno, se dice ingeniera, quiere hablar de energía, pero ahorita el PAN y el PRI tienen un problema fuerte. Acaba de cambiar el PRI aquí en el Estado de México, pero tienen un problema. Ya los vimos en el gobierno. Y yo me pregunto, si es cierto que a Xóchitl Gálvez, al PAN y al PRI, les interesan tanto las energías renovables, la pregunta es, ¿qué hicieron en 36 años de neoliberalismo que nos cayó el chahuiztle en 1982 con Miguel de la Madrid? Preguntémonos, cuando se fueron en diciembre de 2018, en este país solamente el 5% de la energía eléctrica se generaba con energía solar y eólica. Solamente el 5%. Pregunta, ¿no que les interesaba mucho el ambiente? ¿No que les interesaban las energías renovables? La energía solar y la energía eólica comenzaron a desarrollarse a principios de los años 80 del siglo pasado. Pero ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto, ni Zedillo, ni Salinas, ni Alito Moreno, ni Marco Cortés, ni Xóchitl Gálvez les interesaron las energías renovables. Si hubiera sido así, cuando se fueron, habrían dejado una matriz energética donde al menos el 50% de la energía eléctrica se habría generado por aerogeneradores o paneles fotovoltaicos. Y no es así. Esa es la mejor exhibición de que es demagogia. Dice Xóchitl Gálvez, este gobierno le apostó a los combustibles fósiles, a la manga, no sabe. Ecuador, que invadió nuestra embajada, exporta plátanos. ¿Por qué? Pues porque produce plátanos. Países africanos exportan diamantes, pues porque tienen diamantes. Canadá y Finlandia exportan madera porque tiene madera. México tiene petróleo. ¿Por qué no deberíamos de aprovechar una materia prima que tenemos? Es una soberana tontería. Entonces, a la señora Xóchitl Gálvez no le interesan, es una demagoga. Quiere hacernos creer que se mueve en una bicicleta eléctrica, cuando ya la hemos visto. Habría que preguntarle a Xóchitl Gálvez si se va en bicicleta eléctrica a Tijuana o a Cancún.
Bueno, ni a Querétaro, de donde yo vengo. Bueno, es más, ni de aquí de Nesa a Indios Verdes esa señora se mueve en bicicleta. Porque esa es una realidad. Miren, no es casual, no es falta de voluntad política. El 92% de las personas y de las mercancías nos movemos con derivados del petróleo. Yo ahorita vengo en metro y luego me bajé y tomé una combi. ¿Usan gasolina? Usan diésel, ¿eh? O sea, eso, Xóchitl Gálvez no tiene ni la mínima idea de cómo cambiarlo. Xóchitl Gálvez viaja en jets privados que le prestan empresarios, ¿no? Para no inventar, aquí traigo mi apunte, un jet privado contamina entre 5 y 14 veces más que los aviones de pasajeros. Mientras Andrés Manuel López Obrador se viajaba en aviones de línea, la señora Xóchitl Gálvez, cada vez que toma un avión privado, contamina entre 5 y 14 veces más. Es demagoga. La señora permanentemente habla en contra del Tren Maya. Un jet privado emite 50 veces más dióxido de carbono que un tren como el Tren Maya. 50 veces más. Que no nos venga con su bicicletilla eléctrica. Si realmente ella usara la bicicleta eléctrica para moverse todos los días, y voy a hacer OGT, ¿tendría el cuerpo que tiene? Oigan, por favor, yo conozco a mujeres que permanentemente, sin demagogia, se mueven en bicicleta y son muy esbeltas. Esta señora no, es ridículo lo que dice. Pero miren, la discusión no es con ella, es con el PAN y el PRI que ya gobernaron y que generaron un desastre en este país. La señora Xóchitl Gálvez en el debate dijo que el gobierno de la 4T ha tirado el dinero en obras faraónicas. Bueno, cuando se fue el PAN y el PRI, México, para que no se paralizara, para que las combis de aquí al metro Pantitlán pudieran circular, o el Mejibús, para que los autobuses foráneos a Puebla pudieran funcionar, heredaron un país que tenía que importar todos los días, 600,000 barriles diarios de gasolina. Fíjense nada más la cantidad, 600,000 barriles diarios. Hoy se tenían que comprar 600,000 barriles diarios de gasolina en Texas. Mañana 600,000 barriles diarios. El lunes 600,000 barriles, más 240,000 barriles de diésel. Cada día durante 365 días al año. ¿Por qué? Pues porque Carlos Salinas de Gortari cerró la refinería 18 de marzo y no la sustituyó. La última refinería que construyeron los priistas fue en el lejano 1979. 79. Ahora preguntémosles a Xóchitl Gálvez, ¿cuántas refinerías construyó su partido, el PAN? Y la respuesta es ninguna. Y lo voy a decir como dice ella, porque están bien güeyes los panistas y se gastaron 12,000 millones de pesos en una mugrosa barda de una refinería que nunca pudieron construir porque ellos sí están bien güeyes. Esa refinería era imprescindible. ¿Para qué? Para dejar de comprar en el extranjero. Si han puesto atención, han escuchado las propuestas de la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México, ha hecho propuestas
muy serias de gente que sí sabe del tema. Miren, uno hasta se carcajea de los memes, uno ve los videos. Andaba Xóchitl Gálvez de peleonera diciendo que quería debatir con Claudia Sheinbaum. Era ofensiva, es misógina, es machista, porque le decía a Claudia Sheinbaum: no te dan permiso de debatir conmigo. Me tienes miedo. Creo que muchos de los que están aquí vieron el debate y vieron la jeta de Xóchitl Gálvez, No, a ver, échenme a Claudia. Claudia, ven a debatir aquí conmigo, ven, órale. Y cuando la tuvo enfrente, no sabía ni qué decir. La última gran ofensa de esta señora la acaba de hacer a millones de mexicanos, diciendo que están bien güeyes si no han construido un patrimonio a los 60 años de edad. Yo dirigí un sindicato y formo jóvenes. Me consta, yo luché en contra de la modificación de la ley del ISSSTE que mandó a millones de trabajadores federales a las Afores. Nos tocó luchar contra la reforma laboral del PRI que postula Xóchitl Gálvez cuando legalizaron el outsourcing. El outsourcing es trabajar sin prestaciones, sin Infonavit, sin Foviste. Todos en este país hemos visto que en los países, ni los panistas ni los priistas aumentaron el salario mínimo, salario precario. Es el país en el mundo que más se trabaja en México, pero donde menos se ganaba hasta la llegada del gobierno de la 4T, que ha aumentado de manera sustancial el salario mínimo. Es ofensivo que esta señora le pida el voto a gente que ha estado en una verdadera desventaja en la vida y que le diga que está bien güey porque no ha comprado una casa. El patrimonio no nomás es una casa, es también un vehículo, es mobiliario, ¿no? La fábula, uno de mis videos que más se han difundido es donde mostré matemáticamente la enorme mentira de que la señora vendía gelatinas. Mientras se mantuvo diciendo, y lo sigue diciendo, yo vendía gelatinas. Pues entonces no debes de andar por la vida diciendo eso. Pero cuando la señora le metió números, ya valió. Cuando dijo que vendía 600 gelatinas diarias, ya valió, porque yo demostré que 600 gelatinas diarias pesan 84 kilos y las vitrinas para transportar 600 gelatinas, la niña, fenómeno de circo, transportaba más de 100 kilos todos los días. Es tan mentirosa la señora, y se lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, eres mentirosa, porque además dice que vendía gelatinas en el mercado de Tepatepec, Hidalgo, a los 8 años de edad, antes de irse a la secundaria. No marches. Todos comenzamos la secundaria a los 12 años de edad. Alguien que presume de ser ingeniera chingona y que quiere hacer propuestas energéticas en México, no sabe ni aritmética. Dice que 80 más 20 más 30 da 100. O sea, no. Pero regresemos. Esta es una discusión muy seria. México tiene petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. No renovable significa se va a acabar. Y el ser humano, no el mexicano, no la gente de Nesa, no, los noruegos, los suecos, los canadienses, todos tenemos un problema. ¿De dónde vamos a sacar energía para la energía eléctrica, para los refrigeradores, para el internet, para cargar los celulares, para transportarnos, para que funcionen las fábricas? Y la falacia de que la energía solar
y la eólica iban a sustituir al petróleo, que todavía la señora Xóchitl Gálvez no se entera, porque no lee, no viene a una feria como esta, y si lee, no entiende. Tenemos el mejor ejemplo del país que durante años el PAN y el PRI nos ponían como ejemplo a seguir en México. Ese país es Alemania, el país número 1 en generación de energía eléctrica eólica, que renunció a la energía nuclear. Hoy Alemania está de rodillas. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania. Porque la industria alemana no se mantuvo con energía eólica ni con solar. Ay, ay, ay. Se mantuvo con energía fósil, petróleo y gas. Y Alemania recibía gas barato de Rusia por el gasoducto Nord Stream, y le convenía tanto a Alemania que construyeron un segundo gasoducto, 1000 kilómetros. La manera más barata de transportar gas es por gasoducto. 2 gasoductos Nord Stream, que los gringos, que no se hagan, se los boicotearon, se los destruyeron. Y hoy Alemania, si fuera cierto lo que dice Xóchitl Gálvez, Alemania diría, no necesito el gas, ¿no? Con puros aerogeneradores y con el sol, ¿no? Alemania está comprando gas acá arriba en Texas, pero vean nada más lo que está sufriendo la industria alemana. Están cerrando empresas en Alemania y se están yendo. La última gran empresa que cerró en Alemania es la francesa Michelin, que fabrica llantas. ¿Por qué? Porque ya le subió el costo de la energía. Hoy los alemanes tienen que comprar gas en Estados Unidos. Los alemanes tienen que pagar el costo de la licuefacción en Texas para transformar el gas en líquido. Los alemanes tienen que pagar los fletes de barcos especializados que tienen que atravesar el Atlántico para transportar el gas líquido, porque no cualquier barco puede transportar gas líquido. Y los alemanes han tenido que pedir limosna literalmente a países jodidos africanos como Nigeria, para que les prestaran los nigerianos plantas de regasificación para volver a transformar el gas líquido en estado gaseoso, que era lo que tenían antes con los alemanes. ¿A poco va a costar lo mismo? Claro que no. Pero acabo de estar en Cadereyta, Nuevo León. Me invitaron empresarios regios. La asociación E4T, Empresarios por la 4T. 56,000 empresarios en este país, de pymes, pequeñas y medianas empresas. Y están por la 4T. A mí un gran empresario machuchón, regio, en San Pedro Garza García, cenando en el Club de Industriales de San Pedro Garza García, me dice, mira, no se confundan los de Morena. Nosotros no somos de Morena ni somos de izquierda. Somos empresarios, queremos ganar dinero. Pero tenemos que reconocer 2 cosas con la llegada del gobierno de la 4T. 2. Una, se acabaron los moches que nos pedían para darnos contratos. 2, se acabó la preferencia de empresas extranjeras por encima de las empresas mexicanas. La refinería de Cadereyta en Nuevo León fue reconfigurada por empresas coreanas, como si en México no tuviéramos ingenieros civiles. Miren, los coreanos se trajeron desde Corea traves de concreto. O sea, no usaron de México ni agua, ni arena, ni grava, ni cemento.
Se las traían de Corea en aviones Jumbo. Bueno, ni un mugre cabrito se comieron los coreanos, porque se traían su comida desde Corea. A ICA, Ingenieros Civiles Asociados, prácticamente la desaparecieron, porque aquí el circuito mexiquense se la entregaron a una de las empresas más corruptas de España, OHL. Hace ratito por el Zócalo estaba buscando dónde comer y me encontré a un ex trabajador del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno panista de Felipe Calderón cerró la compañía Luz y Fuerza del Centro, compañía mexicana, 100 años aproximadamente de antigüedad, para entregar instalaciones y contratos a empresas extranjeras. Y así es como nos llegó Iberdrola, Naturgy, Fisterra, Mitsui, Mitsubishi, Sempra, Enel. Así nos llenaron una tercera parte de gasolineras, de British Petroleum, de Shell, como si nosotros no supiéramos vendernos nuestra propia gasolina. Aquí cuando en Nuevo León, ¿por qué fui a Cadereyta, Nuevo León? Pues porque el señor Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que iban a cerrar la refinería de Cadereyta. Y la señora Xóchitl Gálvez dijo que iban a cerrar la refinería de Cadereyta y la refinería de Tampico, dijo la señora, donde no existe ninguna refinería. Va a cerrar una refinería que no existe. Hay refinería en Ciudad Madero, pero la señora no sabe que son municipios distintos, Tampico y Ciudad Madero. Ya encarrerados, ellos quieren cerrar la refinería de Tula, Hidalgo. Y en Cadereyta, yo les dije a los empresarios que fueron a la charla, a la gente de Cadereyta, están muy bien sus propuestas. Y si Xóchitl Gálvez está siguiendo esta transmisión, nada más que le diga a la gente de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, y parte del norte de Zacatecas y de San Luis Potosí, ¿de dónde va a sacar la gasolina que consumen? Miren, este país necesita todos los días 1.400.000 barriles diarios de gasolinas y diésel. 1.400.000 barriles diarios. Si el país no los produce, los tienes que comprar fuera. Pero comprar fuera hay un enorme problema. Cuando los europeos quieren sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania, los europeos le dicen a los rusos: ya no te vamos a comprar petróleo. Los rusos les dicen: está muy bien, pero si no me compran petróleo, no les voy a vender gas. Acababan de terminar la frase cuando los europeos dijeron: sí, sí te compramos petróleo. Miren, anda el señor Emmanuel Macron, primer ministro de Francia, anda ya juntando que quiere darse un llegue que pueden desatar, ojo, pueden desatar la Tercera Guerra Mundial, Ahorita hay gente en la OTAN como Emmanuel Macron que están con una narrativa de que según eso Rusia los quiere invadir. Pero Rusia tiene armas nucleares, Francia también. Y bueno, el señor Emmanuel Macron, no, los rusos, no. Y es el país que más gas le está comprando en este momento a los rusos, solo que lo hacen de manera indirecta. Fíjense las sanciones de Europa. No le compran petróleo a Rusia. ¿Está bien? Rusia, miren, esto significa me vale. Rusia le vende petróleo a China y a la India. Y la India con sus refinerías genera gasolinas y diésel y se los vende a los europeos. Y entonces los europeos dicen: no compramos petróleo ruso, pero sí compran gasolinas y diésel hechos en India con petróleo ruso. ¿Cuál es el problema que el PAN y el PRI han metido a este país? Quien controla la energía decide si la vende o no la vende.
Texas está gobernado por uno de los gringos más agresivos en contra de los migrantes, el señor Greg Abbott. Y nos dio un llegue cañón en 2020, cuando se vino la onda gélida en Texas, y ese señor dijo: ciérrenle la llave del gas a México. Bueno, panistas y priistas, cuando gobernaba Zedillo, este país era autosuficiente en gas, en gasolinas y en diésel. ¿Qué significa ser autosuficiente? Producíamos lo que consumíamos. Bueno, nadie nos podía chantajear, nadie. Pero en la medida en que abandonaron las refinerías, en que las querían convertir en chatarra para vender las empresas extranjeras, en esa medida, para que el país no se paralizara, comenzaron a comprar gasolina en Texas. Y entonces habrá que preguntarles: ¿quieren cerrar refinerías? Muy bien, ¿de dónde van a sacar la gasolina? De Texas. En este país, acuérdese, la derecha, hay que decirle así, el PAN y el PRI, hicieron un escándalo por la construcción de una refinería. Dos Bocas, una. Solo el estado de Texas tiene 56 refinerías. México tiene 7 refinerías. Solo Texas tiene 8 veces más refinerías que México. Yo estuve en Houston, invitado por mexicanos migrantes que están bien interesados en el país. Voy a estar a final de mes en Chicago, invitado por mexicanos migrantes que quieren participar en este 2 de junio a favor de su país. Y me llevaron a ver algunas refinerías. Bueno, algo que desconocen panistas y priistas. Los gringos, sean republicanos o demócratas, sean hiperhuleros como Greg Abbott, son nacionalistas, porque yo vi los tanques de almacenamiento de las refinerías gringas y tenían la bandera de los Estados Unidos. Así son los nacionalistas. Ser de derecha no significa ser antipatriota, pero el PAN y el PRI son antipatriotas y quieren usar como argumento algo en el que todos estamos interesados: el medio ambiente. Todos estamos interesados en que se reduzca la contaminación. Todos estamos interesados en usar energías renovables. Pero tenemos enfrente a gente muy ignorante. A nivel mundial está considerada como energía renovable la energía hidráulica. Es tan renovable y tan limpia, entre comillas, como la eólica y la solar. ¿Cuándo han oído hablar a Xóchitl Gálvez o al PAN de la construcción de presas? Este gobierno de la 4T les da cachetada con guante blanco. Lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel comenzó una sustitución paulatina de las turbinas necesarias para generar energía eléctrica, sin construir ninguna presa, simplemente turbinas de nueva generación que, ojo, generan el doble de energía que las que heredaron el PAN y el PRI. El doble, con la misma cantidad de agua. Bueno, los europeos, no que muy con la energía solar y la eólica, por decreto, la Unión Europea dijo: el gas que usamos, que es combustible fósil, chisuma, lo pasaron a las energías limpias y renovables. El gas. Bueno, ya pasaron energías limpias y renovables, la energía nuclear. Ya nada más dejaron de este lado el petróleo y el carbón. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Yo le preguntaría a los panistas y a los priistas y a los que están aquí, ¿en dónde están los parques fotovoltaicos que heredaron el PAN y el PRI? ¿En dónde están los parques eólicos? Miren, Andrés Manuel le da las tres y las malas. Ahora que fui a Hermosillo,
Ahí se está construyendo el parque de energía solar más grande de América Latina. Y lo está construyendo el gobierno de la 4T, no el PAN, no el PRI. ¿Por qué? Porque ni les interesa, porque están bien güeyes y porque abren las puertas a los extranjeros. La mejor zona de generación de energía eólica en México, Istmo de Tehuantepec. En vez de que PAN y PRI, que controlaron Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Luz y Fuerza del Centro, en vez de que CFE construyera parques fotovoltaicos o eólicos, se los entregaron a extranjeros que ni siquiera le quieren pagar a los dueños de la tierra, que son los campesinos oaxaqueños, lo que realmente se merecen. Ese es un gran problema que tenemos con el PAN y el PRI. Son ignorantes y serviles de los intereses extranjeros. Que se los crea su abuela, que les interesan las energías limpias y renovables. Eso no es cierto. No tienen ni la mínima idea. Yo le diría a Xóchitl Gálvez, ¿te interesa mucho eso? ¿Por qué no te inscribiste a ingeniería eléctrica en vez de sistemas computacionales? ¿Ustedes creen que estudiando ingeniería eléctrica se va a resolver el problema de generar energía eléctrica de manera limpia y renovable? Ni con una maestría, ni con un doctorado. Porque esta gente es tan ignorante que no sabe que no es nada más una cuestión de voluntad política. El ser humano tiene un problema científico y tecnológico bien, pero bien cañón, que es un problema que se viene estudiando desde hace 50 años y que no se ha podido resolver. El problema es cómo almacenamos grandes cantidades de energía eléctrica. No existe en el mundo ningún conjunto de baterías que le pueda dar energía a NESA una noche. En ninguna parte del mundo. No existe. Tan solo véanlo ustedes con sus celulares. A ver, ¿quién trae de aquí un celular que lo cargan y la carga les dura una semana? Nadie. El problema con los aerogeneradores y con el sol es la intermitencia. En este momento, con esta luz solar, los parques fotovoltaicos comienzan a bajar la eficiencia. Y se tiene un gran problema, con el eclipse que acaba de pasar, parques fotovoltaicos que estuvieran en Durango, en Sinaloa, habrían bajado. Y luego suben, y luego bajan, y se nubla, baja, y se despeja, sube, y en la tarde baja, y en la mañana sube. Eso se llama intermitencia. El gran problema que se tiene con una energía que no proporciona cantidades constantes de energía es que provoca una enorme inestabilidad en las líneas de transmisión. Porque recibes, no recibes, recibes mucho, recibo poco, etcétera. Y lo mismo pasa con el viento. Que no nos vengan con cuentos. Un aerogenerador no funciona si la velocidad del viento es inferior a 10 kilómetros por hora. No se mueve. No se mueve. Y si la velocidad supera los 90 kilómetros por hora, Otis nos hubiera tirado todos los aerogeneradores. Entonces se tienen que mover en un rango de velocidades, depende de las condiciones climáticas. El viento no siempre se mueve en la misma dirección, no siempre actúa con la misma velocidad. Y entonces, hasta que no se resuelve el problema de decir, en el día genero energía, la tengo que guardar para la noche. Pero ¿dónde están las baterías? Oigan, a ver, de aquí levanten la mano. ¿Quiénes tienen un Tesla modelo S de 1 millón de pesos? De los baratitos, porque hay de 1 millón a 3 millones.
El costo, ojo, el costo de un automóvil de 1,000,000, la mitad del costo es la batería, O sea, la batería en este momento cuesta 500,000 pesos. Y después de 10 años, pelas, ya no va a funcionar. ¿Qué tienes que hacer? Comprar otra batería de 500,000. ¿Ustedes creen que el parque vehicular de México se va a poder cambiar el año próximo? Es una soberana tontería, porque las grandes limitaciones de los coches eléctricos es, primero, el costo. Miren, ni en Europa, ni en Canadá, ni en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene en este momento un coche eléctrico. Ya, de entrada es el costo del coche eléctrico. Segundo, el costo de la batería. Tercero, la autonomía de la batería. Ya quisiera ver que alguien se vaya en un coche eléctrico de Ciudad de México a Mazatlán. Y luego se requiere otra cosa. Así como está lleno de gasolineras todo un país, tiene que haber centros de carga. Pero la gasolina no nos la regalan. Y la electricidad tampoco nos la van a regalar. Y entonces traes tu cochecito eléctrico y lo vas a tener que cargar. Y ahora, toda esta gente que dice, a ver, no marchen, esos son los coches, pero están las fábricas que funcionan principalmente con gas, con petróleo y con carbón. Las fábricas. Y luego están escuelas, hospitales que no son coches eléctricos, Y luego están las casas que tampoco son coches eléctricos. Y en todo caso los coches eléctricos te van a resolver aquellas que se transportan 1 o 2 personas en un coche. Pero todavía no hay aviones eléctricos ni barcos eléctricos. Oigan, el 90% de las mercancías se mueven por mar. Y esos barcos funcionan con diésel. De aquí a que se sustituyan, lo más cercano tendrían que ser, y es muy caro y no va a suceder, serían barcos con energía nuclear, así como se tienen submarinos. Pero mientras eso no se tenga, no va a poder ser. Una política pública se tiene que medir qué puedes hacer en el corto plazo, que es un sexenio, qué puedes hacer en el mediano plazo, unos 50 años, y qué puedes hacer en el largo plazo. Pero como decía Maquiavelo hace 500 años en su libro El Príncipe, para engañar a alguien necesito del otro lado alguien que se deje engañar. Bueno, energías limpias, no hay. Los coches eléctricos son los principales consumidores de minerales y los minerales vienen de la industria minera. Y ojo al dato, 100% de la industria minera se basa en diésel y en gasolinas. 100% de la industria minera utiliza hidrocarburos. Así es que no me vengan con cuentos. ¿Un coche eléctrico contamina? Claro que sí contamina. Y contamina más porque la industria minera contamina el agua, el aire, la tierra. ¿Sí? Y de eso no lo dicen. ¿Cuánto van a contaminar las baterías que se desechan de los coches eléctricos? Eso no nos lo dicen, pero se tienen que contaminar. Miren, déjenme ver, aquí traigo el dato. Aquí está. Instituto Sueco, Suecia. Ojo, los paneles solares van a generar 80 millones de toneladas de residuos en 3 décadas. 80 millones de toneladas. La falta de reciclaje y la huella ambiental que deja la fabricación tiene un costo y una toxicidad.
¿Qué dice el estudio sueco de investigaciones sobre el medio ambiente? Pues el organismo, que depende del gobierno sueco, dice: construir una batería de un coche Tesla, contamina lo mismo que un vehículo de combustible tradicional durante 8 años. Las combis de Pantitlán aquí, durante 8 años se andan moviendo, es lo que contamina construir una batería de un coche Tesla. Porque requieren litio, requieren cobre, requieren manganeso y sus dispositivos requieren tierras raras. Cuando fui a Hermosillo, con el periódico español El País, pues lo primero que les arrojé a los españoles son los estudios de una académica de la Universidad de Zaragoza que con datos precisos daba cuánto contaminan los coches eléctricos. Ahora, ¿esto es estar en contra de los coches eléctricos? No, pero tampoco que nos vengan con cuento que eso va a resolver todos los problemas. Eso no es cierto. Vean aquí en Ciudad de México, ya hay muchas motitos eléctricos, está muy bien, pero con eso no vas a mover mameyes de Chiapas a la central de abastos. No, no marches. Para eso necesitas camionetas mínimo de 3 toneladas, necesitas tráileres de 30 toneladas y apenas está en pañales el desarrollo de camiones eléctricos de esa envergadura. Entonces, la política energética del PRIAN, la que nos proponen, ya la conocemos, ya la aplicaron en los últimos 36 años. Abandonaron las refinerías y como no se producía suficiente gasolina, vamos a comprársela a Estados Unidos. Bueno, cuando Greg Abbott cerró la llave del gas a México, ojo, estábamos ya comprando en Texas 5,600 millones de pies cúbicos de gas diario. 5,600 millones de pies cúbicos diario. Y Greg Abbott dice: hinches mexicanos, huleros, panzones, patarrajadas, comedores de tlayudas, de sopes, no les vendo gas. Oblígame, perro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Invadir Estados Unidos? Oigan, ¿de quién es el gas? De los tejanos. Los tejanos simplemente dicen: no te lo vendo. Oye, ya, no te lo vendo. Y hazle como quieras. Órale. Y fue lo que hizo Greg Abbott, ¿eh? Bueno, la señora Xóchitl Gálvez y los del PAN están bien güeyes, porque ni siquiera saben que 3 días sin gas a este país madreó a 2,600 empresas del norte del país que dependían del gas tejano. Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. 2,600 empresas, 1,5 millones de trabajadores sin empleo. Costo 54,000 millones de pesos en 3 días. Eso es lo que cuesta depender de energéticos del extranjero. 17,000 millones de pesos diarios. A eso súmenle que Comisión Federal de Electricidad le tuvo que meter 80,000 millones de pesos para activar 2 plantas carboeléctricas y mover las plantas para regresar la energía. La gente se estaba muriendo de frío. Hubo decenas de muertos en Texas de hipotermia. Aquí en el centro, nosotros estamos chidos, salvo que uno esté en el Popo o en el Ista o donde está mi abuelita en Jiquipilco, pero ni ahí. No, allá en el norte estamos hablando de 10 grados bajo cero. La gente se muere, los niños se mueren de hipotermia. Me decía en una serie que yo hice, que se llamaba La Luz de la Reforma, que me encargó Rafael Barajas el Fisgón para el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Bueno, pues yo entrevisté a líderes sindicales del norte del país y ellos me decían: tuvimos que ir a restablecer la energía
con la nieve hasta las rodillas, con 10 grados bajo cero. Dicen, pero lo más duro no era eso. Lo más duro era pensar que al regresar a nuestra casa íbamos a encontrar muerto a un hijo, a una hija, a un padre, a una madre, a una esposa, de hipotermia. Porque sin energía eléctrica no hay calefacción. Y soportar 10 grados bajo cero todos los días está cañón. Entonces, depender del extranjero está cañón. Pero si la derecha española lo entiende, la derecha alemana lo entiende, la derecha gringa lo entiende, ¿por qué la hinche derecha mexicana no lo entiende? Porque son corruptos. Porque entonces dicen, no fabricamos gasolinas en el país, no le damos trabajo a los mexicanos en México, no generamos cadenas productivas en México, las ferreterías no venden porque no funcionan las refinerías o están trabajando menos, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Comprar gasolina a los tejanos. ¿A quién le damos trabajo? A los tejanos. ¿Quiénes ganan convirtiendo petróleo en gasolina o diésel? Los tejanos. Y ahí viene el gran negocio. Ahora que estuve en Cadereyta, oh sorpresa, me dicen los regios, es que quienes están impulsando la campaña de cerrar la refinería de Cadereyta son los OXXO, FEMSA, el Diablo Fernández. Porque resulta ser que en el norte del país, los que compraban gasolina en Texas y la vendían en México, eran los OXXO. Oigan, los OXXO están bien para vender papas fritas, gansitos marinela, caguamas, pero no gasolina. O sea, ¿qué es eso? Negociazo, ¿eh? Y entonces se meten con el ambiente. Amamos el medio ambiente, el aire, la manga. Lo que ellos quieren es recuperar un negocio que no lleva ninguna inversión. Porque miren, el mejor negocio es compro y vendo con sobreprecio. Carlos Slim, a ver, levante la mano el que tenga un celular construido por Telmex o por América Móvil. Miren, no existe. Porque Carlos Slim compra en Corea celulares Samsung y nos los enjareta. Compra en Estados Unidos celulares Apple o Motorola y nos los enjareta. Compra en Corea celulares LG, nos los enjareta. Compra en China celulares Xiaomi, Huawei y nos los enjareta. Yo me pregunto, ¿y por qué Carlos Slim nunca invirtió con tantos ingenieros que tenemos en México para generar celulares mexicanos? Permanentemente dependemos del extranjero. Y esa política ya la vimos, ya la vimos. La señora Xóchitl Gálvez no se da cuenta que mucho su película ya la vimos, ya la vimos. Su reforma energética de 2013 nos la vendieron con el cuento de que iban a extraer petróleo en aguas profundas de México. Miren, que no marchen. México su petróleo lo tiene en aguas someras. Nosotros, nuestro petróleo está en aguas poco profundas. Quienes tienen que ir a sacar petróleo en aguas profundas son países como Brasil, que tienen su petróleo a más de 1000 metros de profundidad en el mar. Ellos sí necesitan esa tecnología. Me gustaría que estos neoliberales mexicanos fueran a decirle a Irán, a Irak, a Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita que necesitan tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. Pues si esos tipos basta que le den una patada a la arena y sale petróleo. Texas, su petróleo está a flor de tierra. ¿Qué necesitas? Pues no necesitas. Y nos dijeron, y Xóchitl Gálvez anda por la vida diciendo, el petróleo ya no, los hidrocarburos ya no. A ver, no marches, ponte a leer. El año pasado, 2023,
Fue histórico, histórico. Todos los periódicos alemanes, franceses, Bloomberg, New York Times, todos sacaron la gran noticia. ExxonMobil ha tenido las ganancias más grandes en su historia. Ganó 55,000 millones de dólares de ganancias, industria petrolera. Total Energies, francesa, ganó 40,000 millones de dólares. Shell, holandesa, 50,000 millones de dólares. Oigan, en este país, los gringos consideran histórico que una empresa privada ganara 55,000 millones de dólares. En 2012, a pesar de la corrupción del PAN y el PRI, Pemex ganaba 70,000 millones de dólares. Fíjense, los gringos consideran histórico que una empresa gane 55,000. Pemex ganaba 70,000. Y el año pasado, una empresa pública de un mini país de 5 millones de habitantes, Noruega, Equinor, tuvo ganancias de 133,000 millones de dólares. Casi 3 veces más que ExxonMobil. Y no fue la que más ganó. La que más ganó fue otra empresa pública, Saudi Aramco, que el año pasado ganó 160,000 millones de dólares de ganancias, ganancias, 3.2 billones de pesos de ganancias. Y todavía nos salen con el cuento que el petróleo no es negocio. Miren, si Pemex se vendiera, los primeros que estarían aquí hasta se tropezarían, sería Shell, British Petroleum, Gulf. Miren, con los ojos cerrados nos compran Pemex, con los ojos cerrados nos compran Comisión Federal de Electricidad. Es un negociazo. La energía no necesita ni siquiera publicidad, no necesita comerciales en la tele que digan, cómprame gasolina, cómprame energía eléctrica, porque son productos de primera necesidad. Ya, es un gran negociazo. En México, cuando gobernaba el corrupto de Vicente Fox, del que formó parte la señora Xóchitl Gálvez, producir un barril de petróleo en México costaba $20. Se estaba vendiendo allá afuera en $100. En $100. Y cuando digo que costaba $20, incluyo la corrupción de los dirigentes de Pemex, del sindicato de Pemex. Costo total. Ganancia $80 por barril. Bueno, con Fox se estuvieron exportando 2 millones de barriles diarios. Y por cada uno de esos 2 millones ganabas $80, 160 millones de dólares de ganancia. 160 millones de dólares de ganancia. 3,200 millones de pesos cada día que le entraban a este país. 3,200 millones. En 10 días se pagaba todo el presupuesto del Estado de México. Con las ganancias de 10 días, todo el presupuesto total de Ciudad de México, que son los que tienen el presupuesto más grande. Preguntémosles a Xóchitl Gálvez, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, ¿qué hicieron con ese dinero? Porque se quejan del Tren Maya, pero dejaron tirado el tren Toluca, Ciudad de México. Porque el gran negocio del neoliberalismo era que presupuestaron ese tren en 30,000 millones de pesos. Se fue Peña Nieto y dejaron una tercera parte del tren y se gastaron el doble, 60,000 millones de pesos, y solo construyeron el doble. ¿Lo está terminando el gobierno de la 4T? Pues sí, pero el gobierno de la 4T tuvo que meterle otros 30,000 millones. Pero si hubieran seguido panistas y priistas, todavía no lo terminarían. Y no costaría 30,000 millones, 180,000 millones. A ver, ¿se acuerdan cómo se pusieron bien perruchis con el aeropuerto de aquí de Texcoco? Uy, no, que el costo. A ver. Ese aeropuerto estaba presupuestado inicialmente en 170,000 millones de pesos. 170,000 millones de pesos.
nos iba a costar 750 mil millones de pesos. 750 mil millones de pesos, datos oficiales del Observatorio del Gasto Público de la Secretaría de Hacienda de Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿tuvieron 6 años para construir el aeropuerto, sí o no? Dice que les interesaba mucho. ¿Qué hicieron? Unos cuantos pilotes en un terreno, el peor del mundo, donde se iba a hundir permanentemente. ¿Cuál era el negocio? El mantenimiento. No, pues sí, cualquiera se hace rico si le dan el mantenimiento de ese aeropuerto. Critican el Tren Maya, pero no pudieron. Tren Maya, no existe un tren ni siquiera ni en Alemania ni en Francia. Miren, Alemania de frontera sur con Austria a la frontera norte son 1000 kilómetros. El Tren Maya es de 1800 kilómetros. Y estos idiotas no pudieron ni siquiera construir un tren de 80 kilómetros de aquí a Toluca. No pudieron. Hay 2 aeropuertos nuevos en este país, el Felipe Ángeles, que ya está funcionando, y el de Tulum. Gobierno de la 4T, a pesar de 2 años de pandemia, 2 aeropuertos y ellos no pudieron construir ninguno. Gobierno de la 4T construyó una refinería, ellos en 36 años fueron incapaces de construir una refinería y además dejaron abandonadas las refinerías. Va a entrar poquito antes de que salga Andrés Manuel el corredor logístico, con una visión de Estado. Hay problemas de sequía en Panamá. Panamá tiene problemas muy fuertes con el canal de Panamá para mover mercancía del Pacífico al Atlántico. ¿Dónde creen que se va a mover esa mercancía? En México, en el istmo de Tehuantepec, gracias a la modernización del puerto de Salina Cruz, a la modernización de Azcapotzalco, a la vía férrea Salina Cruz Azcapotzalco, construida por el gobierno de la 4T. Así es que no se hagan. O sea, este PAN y PRI ya los vimos, no nos dejemos engañar. ¿Qué tenemos que hacer este 2 de junio? Enterrarlos definitivamente. Son antipatriotas, son traidores a la patria. Se atrevieron a festejar la toma de la Embajada de México en Quito, la toma violenta. Vi un meme muy bueno, la toma violenta. Se reunió la OEA de derecha, que depende de los gringos, y el meme decía: en contra de la toma violenta de la Embajada de México, 29 países. A favor de la toma violenta, el gobierno de Ecuador y el Partido Acción Nacional. Porque la señora Lili Téllez del Partido Acción Nacional de Xóchitl Gálvez se atrevió a pedirle perdón, disculpas al fascista de Daniel Noboa. Discúlpeme, señora Lili Téllez y Xóchitl Gálvez, pero este país, y solamente este país y Suecia, tienen en el mundo la tradición de asilo y de solidaridad. Solamente México, porque hemos recibido refugiados españoles de América del Sur, de Centroamérica. Andrés Manuel hasta le dijo a Julian Assange: aquí te damos asilo, porque somos un país solidario. Pero son tan traidores a la patria esta gente, que le aplauden a un país extranjero, porque lo que hizo el gobierno de Ecuador es violar la soberanía de México, ¿eh? Eso equivalió a meter militares en nuestro territorio. No exagera Rafael Correa, expresidente de Ecuador, cuando dijo: eso es un casus belli, ¿eh? Ahorita, mientras venía del metro Pantitlán para acá, estaba viendo los más de 200 misiles y drones que Irán le mandó a Israel. ¿Por qué creen? Porque Israel bombardeó un consulado de Irán en Siria. Es casus belli, ¿eh? Es para declarar la guerra. Lo que hizo el gobierno de Ecuador es una afrenta al pueblo de México, pero ahí están los traidores panistas aplaudiéndole a los fascistas extranjeros. Bueno, muchas gracias. No solamente hablé de energías alternativas, pero ya.
Un fuerte aplauso, por favor, para el maestro Ángel Valderas, que estuvo con nosotros en la Feria del Libro NESA 2024 para leer en libertad. Y bueno, a continuación tenemos...